que yo creo y esperaría que todos en esta iglesia la hayamos leído o estudiado alguna vez en nuestra vida. Ahora, no la vamos a leer toda, pero sí pueden tener abiertas sus Biblias, en Lucas 15, que es donde está esta parábola hermosísima que Jesús enseña a sus discípulos. Entonces, vamos a hacer una breve sinopsis, porque aquí hay dos enseñanzas verdaderamente importantes acerca del perdón y de la naturaleza del perdón de Dios, y de cómo esa naturaleza tiene que también ser respetada a sus hijos. Entonces, recordamos la parábola. Hay un hombre que tiene dos hijos. El hijo menor creo que es el que decide por alguna razón irse de la casa, toma la herencia que le corresponde a él y se va de casa de su padre. Narra la parábola que este hombre gasta todo su dinero en pecado. Yo me imagino a este hombre viviendo una vida de excesos, de libertinaje, siendo mal aconsejado por amigos y termina verdaderamente en un estado de miseria, porque narra Jesús que llega a un punto donde toca fondo en su vida y este hombre se encuentra en una pocilga donde apacienta los cerdos y narra la historia que en esta provincia al cual el hombre huyó ha caído un hambre tremendamente grande. Entonces, este hombre está con los cerdos y llega al entendimiento y al razonamiento de que lo que ha hecho está mal. Y llega a decir, yo probablemente voy a estar mejor en mi casa o en casa de mi padre siendo un esclavo, siendo un jornalero, que en la situación que me encuentro hoy. Entonces, es en ese momento de la vida del hombre, del hijo, que se da cuenta del error que ha cometido. Y dice, iré a casa de mi padre, volveré. Y seguramente el hijo lo que está pensando es, padre, yo voy a ir a casa de mi padre y te voy a pedir perdón. Y le dice, sé que no he sido un buen hijo y sé que no merezco ser llamado más tu hijo, pero tú por favor podrías concederme ser tan solo tu esclavo, ser tan solo un jornalero tuyo. Ya no me aceptes como hijo, acéptame por lo menos por favor como un esclavo, porque ciertamente si me aceptas como un esclavo, voy a tener por lo menos un techo y sé que voy a tener comida mejor que la que como ahora, que es comida para cerdos. Entonces, a partir de aquí, Jesús narra algo hermosísimo, es lo que quiero compartir al inicio en esta mañana, porque Jesús nos está explicando a partir de esta parábola cómo es que perdona a Dios. Ahora, el hijo pródigo, curiosamente, pareciera que no está esperando el perdón del padre. Lo mínimo, por lo menos lo que está esperando es que el padre sea tolerante con él. Entonces, a partir de ahí, se narra la historia del encuentro. Y esta es una historia hermosísima. Porque Dios aquí nos enseña, Jesús aquí nos enseña dos principios importantes acerca del perdón. Número uno, dice que el padre, cuando el hijo ya decide regresar a su casa, dice que el padre lo toca en el camino y va y se acerca a él. No lo trata con palabras groseras y lo perdona. Dice que se lanza sobre su cuello, lo abraza y lo besa repetidamente. Entonces, creo que aquí hay un principio importante que la palabra de Dios enseña acerca del perdón. Dios no es lento para perdonar, es pronto para el perdón. Y esa misma naturaleza del perdón de Dios es la que espera también en nosotros. Es decir, mira la actitud del padre, él ni siquiera está esperando a que su hijo llegue, él va a su encuentro, él está haciendo que ese momento que va a ocurrir cuando se encuentre con su hijo ocurra lo más antes posible. Y definitivamente así es como perdona a Dios, así es como espera que nosotros perdonemos a quienes nos ofenden. Ahora, después lo que hace el padre también es maravilloso. Dice que le da un atuendo nuevo, que le coloca un anillo en el dedo, que saca la mejor comida que tiene en el hogar, le prepara la mejor de las cenas al hijo pródigo, llama a sus amigos, orgullosamente le dicen, vengan con nosotros porque quiero que nos regocijemos juntos, porque el hijo que yo había perdido ha regresado. Esta está ahí una enseñanza hermosísima, pero luego hay otra parte en la enseñanza que Jesús nos quiere mostrar acerca de la naturaleza del perdón. Y es que el Señor nos advierte, a partir de esta historia del hijo pródigo, que el perdón que es dado en estas circunstancias nunca va a ser valorado y va a ser malentendido, malinterpretado. Recordemos que en la historia hay otro hijo, es el hijo mayor, el hijo que ha vivido siempre bajo la voluntad de su padre, que es obediente, y cuando se da cuenta de lo que hace su padre para perdonar a su hijo, le dice, pero tú estás loco. ¿Cómo lo vas a perdonar? Yo te he sido fiel y te he sido obediente toda la vida. Y a él que te ha sido desobediente, que ha gastado todo tu dinero en pecado, tú lo recibes como un rey. Dice,
deberías enviarlo, seguramente le dicen, lo deberías enviarlo de vuelta a la pocilga, porque es ahí donde él merece estar. Entonces el padre seguramente le dice, mira, yo los amo a ustedes dos y los seguiré amando, y eso me hace a mí perdonar aún a aquel que no merezca ser perdonado. Entonces, es otra enseñanza hermosísima. Y voy por video porque para mí es revelador. Vaya, cuando uno ve un video de ese tipo, uno como cristiano entiende, como les dije, que estas dos personas, esta mujer y este hombre, pecadores que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo, tienen un entendimiento tremendo. Y ese entendimiento es que Cristo, o que Dios los ha perdonado de tal forma, la ofensa que Dios les ha perdonado en la cruz del Calvario es infinitamente mayor que cualquier ofensa que ellos puedan recibir. Entonces, aun cuando desde la perspectiva humana, el asesinato de un hijo o una hija pudiera parecer la mayor de las ofensas que uno puede padecer en esta vida, ellos tienen el corazón dispuesto para perdonar. Yo seguramente me imagino a esa madre diciendo, mira, a mí Cristo, Dios me perdonó lo que tú no tienes idea. La cuenta y la deuda que yo tengo con mi Dios es tan grande que lo menos que yo puedo hacer es perdonar esta ofensa. Y es exactamente lo que hace. Ahora, vamos a ir con otros versículos acerca del perdón, antes de entrar a la segunda palabra. Entonces, a partir de esta historia del hijo pródigo, aprendemos cómo es que Dios perdona de manera dispuesta, de manera total y de manera bondadosa. No es un perdón a medias, es un perdón que no da tiempo al letargo, es un perdón rápido del momento. Y esta es la misma forma, entonces, en que Dios espera que nosotros perdonemos a quienes tienen deuda con nosotros o quienes nos han ofendido. Ahora, cuando Jesús le enseña a orar en la oración modelo a los discípulos, Jesús está pensando en cuáles son las palabras que pueden crear más impacto en nosotros, en sus discípulos, que entienden y saben que tenemos una necesidad tan grande de perdonar. Entonces Jesús les dice en Mateo 6:12, en esta oración modelo que les da, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, estas palabras nos ponen verdaderamente los pies en el fuego, nos marcan las reglas del juego. Quiere decir que el perdón de Dios hacia nosotros está basado en el perdón que nosotros debemos hacer. Ahora, fíjense, por ejemplo, que Santiago expresa también esta enseñanza del perdón y lo expresa en un contexto de juicio. Santiago, capítulo 2, versículo 13, vamos un momento ahí para ir repasando todos estos pasajes hermosísimos acerca del perdón. Me dicen cuánto tienen. Entonces dice Santiago 2:13, habrá juicio sin misericordia para aquellos que no han sido misericordiosos. Y vámonos al otro lado, vámonos a un contexto más positivo, el de las bienaventuranzas. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ¿quién completa esta oración? Alcanzarán misericordia. Amén. Mateo 5:7. Entonces, en otras palabras, usted quiere misericordia, usted quiere perdón de Dios, extienda esa misma misericordia, extienda ese mismo perdón hacia los demás, hacia las personas que lo ofenden o que pecan contra usted. Pero vayamos nuevamente a la oración modelo, porque recuerden, Jesús dice la forma que debemos orar, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero después dice, y es aquí donde entramos en este otro principio, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, entonces vuestro Padre no perdonará vuestras transgresiones. En otras palabras, muy sencillas, si usted no perdona, no va a ser perdonado. Ahora, cuando Pablo está en el primer encarcelamiento que él tiene en Roma, recuerden que él es encarcelado varias veces, pero en el primer periodo de encarcelamiento él escribe 4 epístolas, que son llamadas epístolas de la prisión. ¿Alguien sabe cuáles son estas epístolas? Son 4. Desde la prisión. Timoteo. Colosenses. Timoteo. Segundo. Efesios y Filemón. Entonces,
De nuevo, son llamadas las epístolas de la prisión porque fueron escritas desde la prisión. Es un encarcelamiento del cual Pablo es liberado posteriormente para luego ser otra vez encarcelado y ser martirizado. Entonces, le menciono esto porque particularmente en Efesios y Colosenses hay versículos también importantísimos que Pablo enseña acerca del perdón. Quiero que vayamos otra vez, esta vez a Efesios capítulo 4, versículo 32. Para que veamos que está el mismo principio. Es decir, si queremos ser perdonados por Dios, nosotros tenemos que mostrar la misma misericordia hacia nuestros hermanos o hacia quien quiera que nos ofenda o que peque contra nosotros. Dice el apóstol, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, y aquí está el mismo principio, perdonándoos unos a otros, así como Dios en Cristo también nos ha perdonado. Y ese es el principio más fundamental del perdón de Dios. Dios nos ha perdonado a nosotros a través de Cristo Jesús. La deuda tan grande que nosotros contraímos con nuestro Dios fue pagada en su totalidad y con todo el amor de nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo en el sacrificio perfecto del Cordero de Dios. Ahora, vamos a ver Colosenses, porque hay algo particular en estas cartas, principalmente, como les decía, Efesios, Colosenses y particularmente la carta a Filemón, que vamos a estudiar más adelante, enseña muchísimo acerca del perdón. Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Entonces, recordemos que Pablo escribe esta carta a la iglesia de Colosas y eventualmente esta carta se expande hacia otras iglesias de Asia Menor, como por ejemplo la iglesia de la Odisea. Entonces, Colosenses 3:13 dice, debemos estar soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, así como el Señor os ha perdonado, así también vosotros. Entonces, si unimos todos estos pasajes, tenemos que ver un principio claro. Si nosotros queremos ser perdonados por Dios, tenemos que mostrar esa misma misericordia hacia los demás. Y ese es el punto que se enfatiza muchísimo, que se va a ir enfatizando en la parábola del hijo pródigo y en estos versículos que hemos estudiado. Ahora, ¿qué pasa cuando un cristiano no perdona y no muestra misericordia? Hay una situación particular cuando un hombre que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo no muestra el perdón que le fue mostrado a él en misericordia por medio de Jesucristo. Y es que seguramente esta persona se va a colocar a sí mismo en una posición de disciplina por parte de Dios. Y ahorita vamos a ver más adelante de qué trata también esa disciplina, porque Dios definitivamente espera que después de habernos perdonado tan grande deuda, nosotros perdonemos todas y cada una de las ofensas que nosotros recibamos. Bien, ahora es momento de irnos a la segunda parábola. ¿Recuerdan la parábola de los dos deudores? Sí. Vamos a Mateo 18, porque hay todo un contexto antes que queremos estudiar, porque es precisamente por esa razón por la cual Jesús enseña y quiere enseñar ese principio de trasladar esta virtud del perdón divino hacia todos los creyentes. Entonces, vamos primero, les decía Mateo 18, versículo 21. Porque hay una pregunta ahí de Pedro que estuvo en uno de los videos, de hecho. Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Ahora, una pequeña nota aquí. Pedro está hablando en el contexto de la tradición rabínica, que probablemente enseñaba que el judío debía perdonar 3 veces a sus ofensores, porque 3 veces eran las veces que Dios perdonaba a los enemigos de Israel. Entonces, Pedro seguramente, cuando le lanza esta pregunta a Jesús, dice, voy a parecer seguramente el hombre más bondadoso cuando diga que si voy a perdonar hasta 7 veces. Porque según la tradición rabínica, yo debo perdonar hasta 3 veces, pero si digo hasta 7, voy a quedar como el más grande de los discípulos, el más perdonador de todos. Y Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, en el versículo 22. Ya David había tratado de ese versículo hace un tiempo, pero en forma muy sencilla, en forma muy básica, Jesús le está diciendo a Pedro, no, Pedro, no son 7, tienes que
perdonar absolutamente todas las veces que alguien peque contra ti. Y tienes que perdonar de forma continua a lo largo de toda tu vida. Entonces, este es el contexto antes de que Jesús empiece a enseñar esta parábola de los dos, del siervo y del consiervo, de los dos deudores. Entonces, vamos a ir poco a poco con esta parábola. Esta sí lo vamos a tener un poquito más. Y es la parábola que está a partir del versículo 23 hasta el versículo 35. Entonces, esta es una parábola que representa a Dios y al pecador, sin lugar a dudas. Dios está representado aquí por el rey y el pecador está representado por el hombre que tiene la deuda más grande con el rey. Entonces empecemos versículos 23 y 24. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Hacemos una pausa ahí porque 10,000 talentos es una deuda inimaginablemente impagable. Es enorme. El talento en la antigüedad era la unidad de valor más alto. Un talento de oro podría equivaler hoy en día a $5,700,000. Y aún si fuera un talento de plata, equivaldría a unos $300,000. Entonces, si asumiéramos siquiera que lo que le estaba debiendo este siervo al rey eran talentos de plata, estamos hablando de que le estaba debiendo al menos $3 billones, $3,000 millones, considerando que solamente sean talentos. Ahora, versículo 25, dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, la deuda era demasiado grande, pero si vendía a todas estas personas a la esclavitud, al menos el rey podía obtener algo. Ahora, este hombre lo había defraudado al rey, y seguramente podemos asumir o podemos pensar que era un hombre que tenía un oficio donde manejaba ciertas cantidades grandes de dinero. Podemos pensar en un recolector de impuestos. Y llega y roba esta cantidad grande de dinero y ahora tiene una deuda con el rey. Y el rey le dice, tú me debes una deuda que es impagable, pero yo sé que tú no la puedes pagar, así que por lo menos yo voy a recuperar lo que pueda recuperar de ti. Te voy a vender a ti, te voy a vender a toda tu familia. Y con ese dinero voy a tratar de saldar un poco la deuda tan grande que tienes conmigo. Ahora, el versículo 26 dice, entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Esto es hermosísimo, porque esto es el reconocimiento del pecador. La actitud correcta de un pecador de que su deuda es tan grande que él no puede pagarla. Y lo único que puede hacer en ese momento es pedir misericordia. Porque definitivamente entiende que no hay nada que pueda hacer en vida, ni aún en la eternidad, para poder pagar esa deuda tan grande. Y el versículo 27 dice, entonces el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Bendito sea el Señor, porque esto, en este punto, es la historia de Dios y el pecador. A ver, Dios le dice a cada pecador, tú has adquirido una deuda enorme conmigo. Y lo único que mereces, como no puedes pagarla, lo único que mereces es ir al infierno. Pero aún estando en el infierno, lo que puedes hacer es poder pagar lo que puedes de esta deuda, pero aún estando en esa condenación eterna, jamás vas a poder pagar la deuda tan grande que has contraído conmigo. Y eso es muy interesante, porque si nos ponemos a pensar, eso es lo que es el infierno. Al infierno va el pecador que sabe que tiene una deuda grande con Dios y que lo que va a hacer ahí es tratar de pagar lo que puede pagar de esa deuda. Pero aún cuando pase toda la eternidad en esa condenación, nunca va a poder pagar la deuda tan grande que contrajo con Dios. Y ese tamaño de deuda es tan grande porque tan grande fue la ofensa del pecador al no aceptar a Jesucristo como el único camino de salvación que le ofreció Dios. Entonces, este punto es impresionante y nos muestra cómo es el amor de Dios, cómo es que Él nos paga una deuda tan grande que sabía que nosotros no podíamos pagar. Entonces el rey, movido con pasión, cuando ve la disposición también del hombre, pidiendo misericordia y reconociendo que esa deuda no la puede pagar, le perdona la deuda. Y ahora viene el versículo 28, porque es donde viene el punto acerca del argumento. Dice el versículo 28, pero sabiendo que el siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo,
págame lo que me debes. Ahora, opuestamente, diametralmente opuesto, esta deuda de 100 denarios es algo ridículamente pequeño. Un denario era de las denominaciones más bajas monetarias en la antigüedad y podía equivaler a $30. Quiere decir que este consiervo le debía alrededor de $3,000 a su siervo. Y lo que sucede a continuación es algo impensable. Versículos 29 y 30. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Esto es impresionante, es impensable. Como un siervo al que se le ha pagado una deuda tan grande que virtualmente es impagable, vuelve su rostro, sale de la presencia del rey, se encuentra con uno de sus consiervos y no tiene ni siquiera la disposición de pagar una deuda tan pequeña que ese consiervo le debe. Es algo imperdonable, es algo impensable que pasa muchas veces en nosotros los cristianos. Versículo 31-33. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces, de nuevo al principio, si usted quiere misericordia, tiene, y Dios espera que muestre misericordia y perdón hacia aquellos que lo creen. Y versículos 34-35, y con esto termina la palabra. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis con todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Entonces, esta es una historia verdaderamente impresionante. Ahora, es una parábola tan severa que muchas personas tal vez pueden creer que no es una parábola que está aplicada a los cristianos. Pero si nos vamos a este contexto, el siervo al cual le fue perdonada una deuda, efectivamente le fue perdonada su deuda. Entonces, es el tipo de un cristiano cuya deuda fue pagada en Cristo Jesús, pero como él mismo no puede mostrar, no puede manifestar ese perdón tan grande que le fue mostrado, entonces Dios decide ponerlo en una posición de disciplina. Porque Dios a quien ama hace disciplina, dice Hebreos 12. Y es definitivamente lo que sucede y lo que nos enseña también la parábola. Cuando el corazón del cristiano no está dispuesto a perdonar, se está poniendo en una posición de disciplina espiritual por parte de Dios. Y vemos que muchas de las aflicciones, de los problemas que pasa el cristiano, una de las razones, digo una de las razones, ¿verdad? Porque no son necesariamente todas, pero una de las razones por las que pasamos por esos momentos difíciles es porque estamos siendo disciplinados por Dios y porque probablemente tal vez no hemos podido perdonar de corazón a alguien en nuestra vida. Entonces, este es el principio enseñado en las Escrituras, este es el principio ilustrando la naturaleza de Dios en la parábola del hijo pródigo, y este es el principio ilustrado en la parábola de los dos deudores, que es el caso de todo. Muy bien, vamos entonces ahora sí a ingresar al foco del estudio, que es la carta de Filemón. Y lo podemos buscar, está antes de Hebreos, después de Tito. Una carta pequeña, segundo capítulo, 5 versículos. Entonces, repasemos los principios que hemos estudiado hasta ahora. El hombre, el creyente, nunca se va a parecer tanto a Dios como cuando verdaderamente perdona de corazón. Dicho perdón debería ser fácil para nosotros, puesto que tenemos que reconocer el tamaño de la deuda que nos fue perdonada en Cristo Jesús. Y si usted no perdona de corazón, se coloca así en una posición de disciplina por parte de Dios. Ahora, este tema del perdón, o la prioridad del tema del perdón, es tratada a lo largo de todas las Escrituras. Y como hemos visto, es tratada en forma de principios con los pasajes que hemos realizado, pero también es tratado en forma de parábolas. Pero la epístola de Filemón tiene una particularidad, y es que el tema central del pecado, del perdón, es presentado a través de una historia personal. Entonces, sabemos que las parábolas no eran historias reales, eran historias que Cristo, que Jesús creó para mostrar una enseñanza particular, una doctrina especial. Pero lo que vamos a leer en Filemón verdaderamente es una historia, un testimonio personal de Filemón, su esclavo, y Pablo como el apóstol,
y el Señor y el hombre que lleva a los pies de Jesucristo a Filemón. Muy bien, vamos a ir por cada uno de los versículos de esta epístola y empezamos con los primeros 3 versículos. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver, porque aquí hay varias cosas que tenemos que identificar que son muy interesantes. Primero que nada, es una introducción muy de Pablo, muy paulina, identificarse a sí mismo como el autor de la carta que está escribiendo. Entonces, en la antigüedad, la persona que escribió una carta se identificaba desde el inicio, desde el primer párrafo. Ya la persona que estaba leyendo sabía quién estaba escribiendo. Hoy que hacemos eso, seguramente tenemos que leer las 3-4 páginas de una carta para ver quién es la persona que no la entiende. Pero no sucedía así en el tiempo antiguo. Ahora, señala entonces que esta carta es del apóstol Pablo. Y aquí tenemos que tratar de meter un poquito en el contexto de la vida de Filemón, porque cuando Filemón lee esta carta y lee de entrada que es de Pablo, él seguramente se emociona y su amor hacia Pablo seguramente empieza a vivir, porque hay una relación muy estrecha entre Pablo y Filemón. Primero que nada, Filemón sabe que el que le está escribiendo es Pablo, el gran apóstol de los gentiles, el que se ha consagrado a la predicación del Evangelio de Jesucristo y cuya fama se ha difundido por toda Asia. También Filemón sabe que Pablo es el que en cierta forma ha fundado la iglesia en Colosas. Y dimos cierta forma que ahorita se lo explico un poco más de profundidad. Que la iglesia de Colosas es ciertamente liderada por este hombre Filemón. Y de hecho se reúne en una casa. Pero también lo que más emociona a Filemón cuando escucha que Pablo mismo le está escribiendo una carta personal es que Pablo fue el hombre que llevó a Filemón a los pies de Jesucristo. Seguramente durante el ministerio de 3 años que Pablo hizo en Éfeso, predicando la palabra de Dios, conoció a Filemón, tuvo una relación muy personal con él, y es Pablo el que lleva a los pies de Jesucristo a Filemón. Entonces, evidentemente hay una emoción, hay un sentimiento de mucho amor cuando Filemón empieza a leer esta carta y entiende que se la está escribiendo Pablo personalmente a él. Ahora, lo segundo interesante de notar en esta introducción de esta epístola es que Pablo se presenta a sí mismo como prisionero de Jesucristo. Hay algo interesante en esto. Cuando estudiamos Romanos, el estudio romano lo hicimos en agosto del año pasado y dedicamos toda una sesión de miércoles estudiando el hecho de por qué Pablo se identificaba como apóstol. Ahora, esta es la norma en los escritos paulinos. Pablo verdaderamente se identifica a sí mismo en la gran mayoría de las veces como apóstol de Jesucristo, que ha sido enviado por Jesucristo. Y lo hace de esta forma porque Pablo quiere establecer una relación de autoridad con todas las iglesias a las cuales él escribe. Pero también quiere establecer una relación de intimidad incluso con epístolas personales que él escribe, por ejemplo, a Timoteo y a Tito. ¿Por qué? Porque él quiere que esa autoridad que él está entregando en esas otras cartas sea transmitida a las iglesias, y en el caso de Timoteo y Tito sea transmitida para que ellos puedan dirigir y puedan corregir doctrinalmente a las iglesias que Dios les ha provisto que lideren en cada una de las regiones en las cuales han sido llamados. Entonces, este no es el caso con Filemón, y tenemos que tratar de entender por qué es así. Y es que esta epístola trata un tema particular, y es el tema del perdón. Entonces, Pablo no necesita mostrarse a sí mismo como el gran apóstol de Jesucristo, por la gracia de Jesucristo. Él quiere establecer una relación de calidez, de intimidad, de amistad con Filemón, porque quiere apelar a su corazón y a esa relación de años que ha establecido con él, porque Pablo está a punto de pedirle un favor muy importante y de gran valor. Entonces, es interesante ver también este cambio como Pablo se presenta. Es como si Pablo estuviera diciendo a Filemón: mira, Filemón, si yo estoy encarcelado por causa de Jesucristo, si yo soy
pasando estas tribulaciones en la prisión a causa de mi Señor, ¿será posible que tú hagas algo también por mí que te voy a pedir? Y está en relación con Onésimo, tu esclavo. Ahora, Pablo también se identifica como prisionero de Jesucristo. Esto es hermoso porque Pablo también reconoce que si él está encarcelado, no es porque Roma lo ha encarcelado. Él sabe y entiende que si él está en prisión es por la voluntad de su Señor y de su Salvador. En Hechos, cuando Pablo aún no había sido convertido, dice Dios que no es necesario mostrarle a este cuánto debe padecer por mi nombre. Eso es algo hermosísimo, porque Pablo ya desde antes fue llamado a padecer por causa del nombre de Jesucristo. Entonces, cuando él se identifica a sí mismo como prisionero de Jesucristo, él entiende que él está en prisión por la pura y mera voluntad de su Señor y de su Salvador. Seguramente un oficial romano que lee esta carta y dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, seguramente se jactaría y diría, por supuesto, si nosotros lo pensamos y lo metimos en la cárcel. Pero Pablo entiende que no son romanos que lo llevan. Es por la voluntad de Jesucristo. Y porque de hecho en la prisión Pablo también lleva los pies de Jesucristo a muchas personas. Ahora, Pablo hace así porque Pablo también tiene mucho tacto. Y él sabe que Filemón va a reaccionar en cierta forma. Filemón va a decir, bueno, aquí está el hombre que me llevó por medio del Espíritu Santo a los pies de Jesucristo. Y hoy está en prisión, está pasando tribulaciones por causa de predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, Pablo seguramente va a encontrar en Filemón una actitud más abierta a poder, o más dispuesta a poder hacer lo que Pablo le está a punto de ordenar. Ahora, hablemos algo acerca de Filemón, porque este hombre es definitivamente el destinatario de esta epístola, sin lugar a dudas. Es un hombre que es cabeza de familia, es el que está dirigiendo la iglesia en Colosas, y la iglesia en Colosas es una iglesia pequeña, la comunidad es pequeña, y la iglesia se reúne en su propia casa. Entonces, un paréntesis acá, las iglesias primitivas, la iglesia primitiva solía reunirse en casas, por lo menos hasta 1 o 2 siglos hacia adelante. Es impresionante cuando esta iglesia se fundó, y recuerdo que David un día hablaba conmigo y decía, es que se siente algo especial en reunirse en una casa. Parece más como la iglesia primitiva, la iglesia de la sana doctrina, que tenía muy claro el fundamento de Jesucristo. Bueno, pues ciertamente la iglesia primitiva se reunía en casas, y la iglesia de Colosas no era la excepción porque precisamente se reunía en la casa de Filemón. Ahora, podemos asumir que Filemón está en una posición económica importante porque tiene una casa propia que puede prestar para el servicio de la iglesia en Colosas. Tenemos que decir que de todas las personas que se convertían al cristianismo en el Imperio Romano, la gran mayoría eran esclavos. Algunos cuantos hombres eran hombres libres y solo unos cuantos pocos eran hombres ricos. Ahora, solamente los hombres ricos estaban en capacidad económica de tener una casa propia. Y es el caso entonces de Filemón. A lo mucho, el hombre libre, el que no era esclavo, tenía cierta capacidad económica para alquilar un cuarto y poder vivir temporalmente en algún lugar. Pero entonces podemos deducir que Filemón era un hombre que tenía cierta libertad económica, por así decirlo. Entonces, este es un hombre con cierta capacidad económica que tiene la iglesia reuniéndose en su casa. Ahora, Pablo lo llama nuestro amado y nuestro hermano amado y colaborador. Entonces, aquí está teniendo 2 puntos importantes acerca de la relación que tiene Pablo con Filemón. Primero que nada, tiene una relación muy íntima y verdaderamente Pablo ama muchísimo a Filemón. Y luego dice nuestro colaborador. Seguramente, Pablo, como dijimos, conoce a Filemón, Filemón conoce a Pablo en el ministerio que hace Pablo de 3 años en Éfeso. Y aunque Filemón vivía en Colosas, que estaba a poco más de 200 kilómetros hacia el este de Efesios, tenía la oportunidad de alguna forma de viajar hasta Efesios y poder conocer al apóstol de la gracia y escuchar la predicación acerca de Jesucristo. Y gracias a esta predicación, a esta relación que tiene con Pablo, que puede llegar a los pies de Jesucristo. Entonces llegó a conocer a Pablo de un modo personal, aunque vivía a cierta distancia, como decíamos, de la ciudad de Éfeso, en esta pequeña comunidad de Colosas. Entonces, a partir de ese momento, se ha desarrollado una importante amistad entre Pablo y Filemón, y esa es la amistad a la cual Pablo va a apelar a pedirle un favor muy especial. Ahora,
Hay otras personas que se mencionan en la introducción. Versículo 2, la carta se dirige también a Apia, que es, dice Pablo, nuestra hermana. A veces más claro entenderlo como nuestra hermana en Jesucristo. Apia era la hermana, la esposa de Filemón. Y también se refiere a Arquipo, como nuestro compañero de milicia. Entonces, Arquipo, podemos suponer que era un hombre que peleaba la batalla espiritual con Pablo, justamente con Pablo, y Pablo quiere resaltarle esa virtud en Arquipo, un hombre que ha peleado la buena batalla espiritual y que ha sido nuestro compañero de milicia. Vayamos a Colosenses 4:17, porque fíjense ustedes que ni Filemón ni Apia, su esposa, son mencionados más en el Nuevo Testamento, pero sí es mencionado Arquipo, y está precisamente en ese versículo de Colosenses 4:17. Cuando lo tienen, me dicen amén. Amén. Entonces Pablo le dice a Arquipo, cuida del ministerio que has recibido en el Señor para que lo cumplas. Entonces aquí tenemos un joven que también se presume es el hijo de Filemón y de Apia, su esposa, o de Apia, su esposa, y que tiene a su cargo algún tipo de ministerio en algún lugar de alguna forma. No sabemos de qué tipo, pero verdaderamente es un hombre o es un muchacho que está trabajando en el ministerio también. Entonces, pareciera ser que toda esta familia es muy importante para Pablo. No solamente Filemón, sino su esposa y su hijo. Son los que están dirigiendo el ministerio eclesiástico en Colosas y son una familia que representa mucho para Pablo, de los cuales les va a dar una enseñanza importante. Ahora, al final del versículo 2 dice, Pablo, la iglesia en tu casa. Esto es importante porque, aunque esta es una epístola personal para Filemón, la intención de Pablo es que Filemón la leyera y la enseñara en su iglesia. Porque es tan hermoso lo que quiere enseñar a Filemón que él quiere asegurarse de que esa enseñanza no solamente quede en el líder de la iglesia de Colosas, sino que sea compartido con toda su congregación de creyentes. Ahora, haremos un poquito acerca del propósito de la carta, porque tengo que decirles que hay varias perspectivas acerca de cuál es el objetivo, cuál es el tema central de esta epístola. Muchas personas hablan acerca de que esta epístola habla acerca del amor, acerca de la compasión y acerca de los buenos modales cristianos. Y lo posiciona como que ese es el tema central. Ahora, ciertamente tenemos que decir que esos temas están ahí, pero ese no es necesariamente el tema principal. Ahora, hay otro grupo de personas, y esto es un enfoque más popular, que creen que la carta a Filemón es una solicitud directa para abolir la institución de la esclavitud. Ahora, esta es, como les digo, una posición muy popular, pero acerca de esto tenemos que decir que en ningún lugar de la palabra se habla o se predica acerca de abolir la esclavitud como un sistema social. Tampoco ninguno de los apóstoles, maestros, predicadores, profetas del Nuevo Testamento se molestan en un esfuerzo por tratar de atacar directamente este sistema social de la esclavitud. Ahora, todo llamado, ahí sí tenemos que ser claros, todo llamado a una vida de justicia y de santidad en Cristo Jesús, lo que sí va a hacer es eliminar los excesos que se generan a través de un sistema social, lo que se podría generar a través de un sistema social. Entonces, tenemos que concluir en ese punto que, aunque nada en la Biblia hable acerca de abolir la esclavitud como sistema social, todo, absolutamente todo en el principio cristiano habla de eliminar cualquier exceso que se dé en cualquier sistema social, y eso incluye los excesos de los amos hacia los esclavos que se presentaban muchas veces en la esclavitud. Sus propios derechos, y muchos de estos hubieran sido asesinados, castigados por el Imperio Romano, por el Imperio Romano. Entonces, volviendo al tema central de esta epístola, tenemos que decir que no es acerca del amor, el tema central, no es acerca de la compasión de los modales cristianos, no es acerca de una abolición de la esclavitud. Esta carta habla acerca del amor. Y de hecho, hace lo opuesto de la esclavitud. Pablo, vamos a ver que le está pidiendo a un esclavo que regrese donde su amo y sea el esclavo de un amo que es compasivo y fiel y amoroso con él. Entonces,
si lo queremos ver de una forma, es una carta que no bien motiva de alguna forma el modelo de esclavitud que se tenía en aquel momento. Vamos a leer entonces el resto de la epístola. Es pequeña. Vamos a cortar hasta el versículo 18. Creo que es suficiente para ir concluyendo la enseñanza del día de hoy. Entonces, quiero que me sigan a partir del versículo 4, dice Pablo: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como en mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Lo tenemos ahí para hacer una reflexión de este cuerpo de la epístola. Entonces, esto es una historia increíble. Primero, Filemón, recordamos, fue llevado a Cristo por Pablo, probablemente durante el tiempo del ministerio de Pablo en Éfeso, los 3 años que él predicó. Vivió en Colosas, hablando de Filemón, y Filemón conoció a Pablo. Ahora, Filemón tuvo un esclavo que se llamaba Onésimo. Y la relación de estas dos personas, Filemón y Onésimo, es lo que nos da el contexto acerca de la enseñanza del perdón que Pablo está mostrando y enseñando en esta historia, que verdaderamente es fascinante. Ahora, tenemos que decir que habían pasado ya varios años desde la conversión de Filemón. Recordemos que entonces está activo en el ministerio, está liderando la iglesia en Colosas, juntamente con su esposa, probablemente con su hijo. Es un hombre que está ocupado, seguramente, en las tareas del ministerio en la iglesia de Colosas, y tiene a este esclavo que se llama Onésimo, que probablemente es un esclavo que tiene que sentirse bien en la casa de un matrimonio cristiano que está liderando una iglesia. Pero Onésimo, por razones que la carta no nos explica, toma la decisión de que va a estar mejor fuera de la protección y la casa de su amo y decide irse de ahí. Entonces, aquí tú tienes la historia y la forma como Pablo llega a conocer a Onésimo. Ahora, tenemos que decir tú y yo, y también robo dinero, ¿verdad? Porque ese es el contexto del último versículo que leímos. Ahora, como dijimos, legalmente, judicialmente, la esclavitud estaba cambiando. Se estaban promulgando leyes para protección a los esclavos, pero eso no daba tanto como para que un esclavo se sintiera en un completo derecho de huir de su amo y mucho menos de robar su dinero para huir de otro lugar. Entonces, lo que había hecho Onésimo era un crimen, y era un crimen bastante severo de acuerdo a la ley romana. El castigo por un crimen de esto variaba de diferentes formas. Hay esclavos que eran, por ejemplo, crucificados. Otros, por un acto como este, se les daba la pena capital. Y a muchos se les encarcelaba y se les daba tortura física. Y cuando un esclavo huía, era también capturado. El imperio se encargaba de colocarle una F en su frente de fugitivos en latín, que debe ser fugitivo, para que se dieran cuenta de la sociedad de que este era un hombre que quiso voluntariamente escapar de su amo. Entonces, vamos a ver un poco acerca de Onésimo. Él, como les digo, por alguna razón huye de la casa de Filemón. No sabemos qué es lo que le motiva a huir, pero él cree en su corazón que va a estar mejor huyendo de ahí. Y huye hacia Roma, que es donde conoce a Pablo. Ahora,
la capital del Imperio Romano en aquel entonces era una ciudad de poco menos de 1 millón de personas. Entonces podemos suponer que lo que está pasando por la mente de Onésimo es: voy a escapar a una ciudad donde hay 870,000 personas. Me va a ser fácil esconderme ahí. Me va a ser fácil mezclarme en ese lugar. Ahora, el tipo de persona que iba a llegar a ser Onésimo en Roma dista mucho de lo que él tal vez pensaba en algún momento que podía ser, porque Onésimo estaba destinado a vivir en las calles, en los callejones numerosos que había a lo largo de toda la capital del Imperio Romano. Entonces, esta es la realidad de Onésimo. No tenemos la razón por la que huye, pero decide huir a Roma, como de hecho muchos esclavos decidían huir en aquel tiempo. Y parecía que le iba a ser fácil mezclarse y no poder ser así identificado como un esclavo. Pero vean lo impresionante de todo esto, que por la impresionante providencia de Dios, en una ciudad tan grande, porque estamos hablando de tiempos antiguos, 870,000 personas es un número exagerado de habitantes, y sin embargo en una ciudad tan grande, Dios en su perfecta providencia logra que Onésimo conozca a Pablo. Entonces vamos a ver, porque Onésimo está en Roma y seguramente he escuchado hablar acerca del predicador de la gracia que está encarcelado. Tenemos que suponer que Onésimo tiene necesidades muy especiales, porque acaba de cometer un crimen bastante serio y tiene una necesidad espiritual en su vida. Entonces, ¿qué pasa? Onésimo conoce a Pablo y a partir de ahí se genera y se crea una relación muy íntima, de muchísima amistad entre Pablo y Onésimo. Recordemos que ese encarcelamiento de Pablo era un encarcelamiento que ofrecía cierta flexibilidad. Esto es, Pablo todavía tenía acceso a los hermanos en Cristo que habían sido convertidos por su predicación o por la predicación del Espíritu Santo a través de su ministerio, pero también tenía acceso a conversos. Entonces, seguramente, por esas condiciones de encarcelamiento, es la forma como conoce a Onésimo. Y Onésimo, o Pablo lleva a Onésimo a los pies de Jesucristo y dice que a partir de ahí se crea esa relación tan personal y tan cercana y se convierte en un siervo muy, muy importante, muy amado para Pablo. Entonces, imaginamos que Onésimo se crea esta relación entre Pablo y Onésimo, y el esclavo seguramente le ayuda, no sé, le cocinaba alimentos, se los traía para que Pablo pudiera alimentarse, o le proveía información acerca del contexto social, espiritual fuera de la cárcel, no sabemos. Pero lo cierto es que hay una relación de ayuda, de servicio y de mucha amistad, de mucho amor entre Pablo y Onésimo. Sin embargo, Pablo sabe que algo no está bien y algo tiene que ser corregido. Sabe que Onésimo ha cometido un crimen bastante severo. Y seguramente Pablo piensa en Filemón y piensa que Filemón tiene cierto resentimiento en su corazón acerca de Onésimo, porque podemos pensar que Filemón trataba a Onésimo no solamente como su esclavo, lo trataba como un amigo, y seguramente lo trataba así por un matrimonio que había sido convertido al cristianismo. Entonces, Pablo entiende que Onésimo tiene que regresar a casa de su amo, pero tiene que regresar con una actitud de arrepentimiento y pidiéndole perdón. Ahora, Filemón era un buen amo cristiano y había sido ofendido mucho por Onésimo, porque recordemos que Onésimo le robó antes de huir. Entonces, deja a Filemón, su amo, en una condición financiera desfavorable y seguramente Filemón tiene que incurrir en un nuevo gasto para sustituir al esclavo que acaba de huir de su casa y que necesita para seguir realizando las labores de servicio. Entonces, Pablo entiende que Onésimo tiene que regresar, y como les dije, tiene que regresar con una actitud de arrepentimiento y un corazón verdaderamente arrepentido, pidiéndole perdón a su amo por el pecado que acaba de cometer y por la ofensa tan grande que acaba de cometer contra Filemón, su amado Señor y su amado amo. Pero Pablo sabe que no lo puede enviar con las manos vacías, y es por eso que le escribe esta carta personalmente a Filemón. Ahora, a Pablo se le presenta una oportunidad única para enviar de vuelta a Onésimo. Creemos que Pablo no quería enviarlo solo, y ahí donde entra en juego un hombre llamado Tíquico. En este momento de la historia, Pablo ya ha terminado las epístolas a Colosenses y a Filipenses, a Colosenses, a Efesios y a Colosenses, y le es necesario enviarlas con alguien. Entonces se presenta la oportunidad de enviarlas con este hombre Tíquico, un colaborador, un siervo de Pablo, Tíquico tiene que ir de Roma a Éfeso, y luego la última parada tiene que ser Colosas, para entregar la carta de Colosenses. Entonces se da esta oportunidad única
porque juntamente con Tíquico decide enviar a Onésimo con la carta que debe enviar personalmente a Filemón. Y eso lo vamos a ver en Colosenses, capítulo 4, verso 7. Vamos conmigo un momento a ese verso. Colosenses 4, 7. Es la salutación final de Pablo. Me dice cuando lo tiene. Amén. Dice Pablo, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo. Y después del versículo 9, y con él, Onésimo. Entonces, como decimos, se da la oportunidad de considerar esta situación, de considerar este problema que Pablo ha encontrado entre un amo y su esclavo que ha huido fuera de la voluntad de su amo. Entonces decide enviarle esta carta a Filemón con Onésimo, y Onésimo va a ser acompañado por ti. Entonces, todos sabemos básicamente lo que va a pasar aquí, como hemos leído que esta carta, lo que Pablo está pidiendo básicamente a Filemón es perdona a Onésimo. Porque recuerda lo que Cristo, lo que Dios hizo por ti en la cruz de Calvario a través de Jesucristo. Recuerda la deuda tan grande que ahora tú entiendes que se te ha sido pagada. Yo te pido entonces que tras el conocimiento y discernimiento de esa deuda que te ha sido pagada, de esa misma forma muestres misericordia y perdón hacia tu hermano. Entonces es una forma hermosa de Pablo tratar de conciliar este problema y describe esa carta y se la envía. Y básicamente es aplicar el principio que hemos estado estudiando. Perdona a tus ofensores, a los que te ofenden, a los que pequen contra ti, así como Dios te perdonó tan grande deuda en la cruz del Calvario por medio de la sangre de Jesús. Entonces, ¿qué sucede cuando Onésimo regrese? Eso se lo voy a dejar a cada uno de ustedes para que en casa puedan terminar esta epístola. Quedan solamente 6 y 7 versículos, pero básicamente toda la epístola habla acerca del perdón y acerca de cuál es la naturaleza del hombre que perdona verdaderamente. Son más o menos 3 secciones porque habla de cuál es la virtud del que perdona, y por eso es que Pablo empieza resaltando cuáles son las virtudes de Filemón. Después empieza escribiendo cuál es la acción del hombre que perdona verdaderamente. Y la última sección, que la pueden leer como cada en su casa después del versículo 19 hasta el 25, es cuál es la motivación, cuál es el motivo que tiene un cristiano para perdonar de corazón. Y con esto ya llegamos a la conclusión de esta enseñanza. Vaya, ustedes se preguntarán en este punto por qué Pablo decide escribir una carta tan corta y meterla dentro de epístolas tan teóricamente profundas y de tanto contenido doctrinal para hablar acerca del perdón de un esclavo. Parecería muy simple, pero para Pablo es importante porque, como recordemos al principio, dijimos que los cristianos no se parecen a Dios tanto como cuando verdaderamente perdonan de corazón. Entonces, la enseñanza del perdón es una enseñanza fundamental en la palabra de Dios, y es así como Pablo lo entiende y quiere que Filemón, su amigo, aquel que conoció en Éfeso, pueda y sepa perdonar a Onésimo de esta ofensa tan grande que le hizo su esclavo. Ahora, yo no sé cuál es la necesidad de cada uno de nosotros, perdón. Es una realidad grande. Cuando venimos a los pies de Jesucristo y por su gracia y su misericordia reconocemos y entendemos qué nos ha pagado, qué nos ha perdonado Dios a través de su Hijo, tenemos que reconocer que no importa el tipo de ofensa que recibamos, nosotros tenemos que mostrar la misma misericordia, el mismo perdón hacia los demás. Entonces, antes de orar, yo quisiera que cada uno tome conciencia en su vida. No sé si alguno tiene un problema con su hermano o con su hermana, hijos, primos, sus hijos, padres, amigos cercanos, compañeros. Hay alguna ofensa que ustedes todavía sienten en hemos estudiado cómo el perdón que Dios nos ha dado tiene que ser también reflejado en nuestra vida de los demás. Entonces, le pido que se pongan aquí porque quiero que veamos en esta mañana por nuestras necesidades espirituales, etc.